Hola familia del Lugar de Su Gracia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que te encuentres bien, que te encuentres contento, que te encuentres alegre, que te encuentres en paz, que te encuentres confiando solamente en Dios. Ya hemos puesto este tiempo en las manos de Dios, ya le hemos pedido al Espíritu Santo que nos toque, que nos ministre, que nos hable, que nos guíe para poderte compartir la palabra. Y como siempre lo hacemos también, ya le hemos dicho al enemigo que él no tiene parte ni suerte en tu vida, ni en la vida de toda tu familia, como él no tiene parte ni suerte en mi vida, ni en la vida de mi familia. Y también, como siempre te lo digo y te lo seguiré diciendo, es mi oración y espero que también sea la tuya, que no seamos solamente oidores, sino que también seamos hacedores, no solamente oidor de la palabra, sino también un hacedor de la palabra, porque eso trae bendición. Y el mensaje que te voy a compartir el día de hoy es el mensaje que tuve la oportunidad de compartir el domingo ahí en el Lugar de Su Gracia, y como siempre te lo digo, espero que algún día no muy lejano podamos en verdad estar todos reunidos ahí a la 1:00 p.m. el domingo, que podamos también ver caras nuevas, caras que no vayan a ser solamente gente que visite, sino gente que se va a quedar ahí en el Lugar de Su Gracia. Así que esa es mi oración, ese es mi deseo. Por eso, para ti que eres parte del Lugar de Su Gracia, siempre te lo digo y te lo seguiré diciendo, te esperamos, te seguimos esperando a que vuelvas a casa, a que vuelvas a la iglesia y seas parte del ministerio del Lugar de Su Gracia. Amén. Pues vamos a la palabra del Señor. El pasaje o el versículo a donde vamos a ir se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Hechos 4:13, que es el hecho, o sea, el libro de los Hechos de los Apóstoles, como les dicen, ¿verdad? Hechos capítulo 4, versículo 13, dice: entonces, viendo el denuedo, y les dije el domingo que deberían de resaltar o que de subrayar esa palabra, denuedo, de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, si leemos este pasaje aquí en el capítulo 4, desde el versículo 5 al versículo 13, lo puedes leer, ¿ok? Nos vamos a dar cuenta que Pedro y Juan, dice el pasaje, estaban siendo interrogados en cuanto al beneficio, en cuanto a la sanidad hacia un hombre que se encontraba o que se encontró enfermo y recibió la sanidad. Ahora, este es el punto interesante o este es el punto importante aquí. Dice el pasaje, estaban en medio de los gobernantes y de los ancianos. O sea, no estaban frente como hoy en día cuando vamos a la corte nos toca estar frente al juez, ¿verdad? Sino en ese tiempo, y de acuerdo a lo que dice este pasaje, estaban en medio. O sea que los gobernantes, los oficiales, hagan de cuenta que formaban como un círculo, y a las personas que iban a ser interrogadas estaban o se encontraban o debían de encontrarse en medio. Okay. Ahora dice que estaban en medio de los gobernantes. Ahora, un gobernante en ese entonces era una persona que mandaba, era una persona que gobernaba, era también una persona que era considerada un oficial. Y luego también dice que no solamente estaban en medio de los gobernantes, sino también en medio de los ancianos. Y la palabra ancianos aquí en este pasaje, en este versículo, en el original, esta palabra es presbítero. ¿Y qué quiere decir la palabra presbítero? Bueno, quiere decir el más anciano, quiere decir también que era visto como un sacerdote, ya que el anciano desempeñaba la tarea del sacerdocio. Por eso era considerado y más bien visto como un sacerdote. O sea, en otras palabras, que de acuerdo al pasaje que leemos del versículo 5 al 13, Pedro y Juan
¿ok? Estaban en medio de los, si podemos decirlo de esta forma, en medio de los meros, en medio de la gente más importante, de la gente que ejercía una autoridad. ¿Ok? Ahora quiero volver al versículo de Hechos capítulo 4, versículo 13, porque dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan. Yo creo que la pregunta cuando leemos la primera parte de este versículo, cuando dice entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, la pregunta que surge o que debería de surgir más bien es ¿qué es o cuál es el significado de la palabra denuedo? Bueno, el significado de esta palabra es el ardor, la energía, y me gusta también la última definición de esta palabra, valor. O sea, denuedo quiere decir ardor, energía, valor. Y si lo aplicamos a la primera parte de este versículo, lo podríamos interpretar de la siguiente manera. Entonces, viendo el ardor, la energía y el valor de Pedro y Juan, ¿ok? O sea, de la manera como ellos estaban hablando, ¿ok? Y luego dice, si seguimos con este versículo, dice, entonces viendo el denuedo, ya te di la definición de lo que es denuedo, de Pedro y Juan. Y luego dice la segunda parte, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿ok? Hombres sin letras y del vulgo. Esa es otra de las cosas que llama la atención en este versículo, ¿ok? Primero era el denuedo y luego dice que eran hombres sin letras, ¿ok? Y del vulgo. Ahora, la definición que se le da, de acuerdo a lo que dice en este versículo, a esos llamados hombres sin letras, quiere decir que eran unos hombres que no fueron a la escuela, hombres sin una educación. La versión en inglés dice, ok, non-scholars. O sea, non-scholars quiere decir personas que no tuvieron una educación, si lo puedo decir de esta forma. Y luego dice que eran hombres sin letras y del vulgo, ok. ¿Qué quiere decir y del vulgo? ¿Cómo podemos definir esto de y del vulgo? Bueno, que no tenían ningún entrenamiento, que no tenían ninguna especialidad en una determinada materia. Otra definición es gente ordinaria, ¿ok? Gente común y corriente. Porque la versión en inglés me gusta porque dice non-scholars and ordinary men, ordinary people. O sea, gente ordinaria, gente común y corriente. Ahora, ¿por qué los describían, los identificaban como personas sin letras y del vulgo? Bueno, tenemos que recordar también que Pedro y Juan, la única profesión que ellos ejercieron, lo único que ellos sabían hacer era pescar. Estos dos hombres, Pedro y Juan, eran pescadores en Galilea. O sea que estos dos hombres eran vistos como dos personas sencillas, como dos personas sin ninguna educación. No eran ricos, no eran profesionales, ni hombres de negocios. Eran dos hombres ordinarios. Pero a pesar de eso, ¿ok? De todo, de que hayan sido hombres sin letras, hombres del vulgo, ¿verdad? Dejaron, de acuerdo a lo que dice ahí en Hechos 4:13, dice la palabra que dejaron, dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. O sea, dejaron maravillados a los gobernantes y a los ancianos. Y esta palabra maravillados quiere decir sorprendidos, admirados, asombrados, pasmados, estupefactos y atónitos. O sea, Pedro y Juan hablaron con denuedo y como resultado de esto,
¿ok? Vuelvo y te lo repito, a pesar de que no tuvieron ninguna educación, o que eran gente ordinaria, común y corriente, dejaron maravillados a los gobernantes, dejaron maravillados a los ancianos, o sea, los dejaron sorprendidos, los dejaron admirados, los dejaron asombrados, los dejaron pasmados, estupefactos, atónitos a los gobernantes y ancianos, ¿ok? Y me atrevería a decir que no solamente a los gobernantes y ancianos, sino a todo el concilio, a toda la gente que estaba ahí. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué fue que los dejaron maravillados? Siendo personas sin educación, siendo personas sin gente ordinaria más bien, y a pesar de eso hablaron con denuedo. Y la pregunta es, ¿por qué quedaron maravillados los gobernantes y los ancianos? Bueno, porque estas dos personas, Pedro y Juan, habían estado con Jesús. Escucha lo que te voy a decir. Habían estado con Jesús. Habían estado al lado de Jesús. Habían hablado con Jesús. Habían caminado con Jesús. Ahora aquí viene también una cosa muy importante que tú y yo debemos de hacer. Este es el punto del mensaje, ¿ok? Ya te dije, ¿por qué hablaban con ese denuedo? Porque habían estado con Jesús, porque habían estado al lado de Jesús, porque habían hablado con Jesús, porque habían caminado con Jesús y lo que es más importante, habían pasado tiempo con Jesús, ¿ok? Cuando tú has estado con el Señor, ¿sabes una cosa? Cuando tú pasas tiempo con el Señor, cuando tú caminas con el Señor, cuando tú vas al lado del Señor, cuando tú hablas con Jesús, cuando tú caminas con Jesús, cuando tú pasas tiempo con Jesús, cuando tú has estado con el Señor, lo reflejas, ¿ok? Lo reflejas en tu andar, lo reflejas en tu hablar, lo reflejas en tu actitud, lo reflejas más que todo en tu testimonio, ¿ok? Y luego termina el versículo diciendo que habían estado con Jesús. Déjate leo, dice, y entonces viendo el denuedo, ya explicamos lo del denuedo, dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ya lo explicamos, ya te lo expliqué, y se maravillaban, o sea que los dejaron con la boca abierta, los dejaron callados o con la boca abierta, y cuando digo callados es que no dijeron nada, ¿ok? Y luego dice, y les reconocían que habían estado con Jesús, ¿ok? Y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea que en otras palabras, la gente, con solo verlos y escucharlos hablar, sabían que habían estado con Jesús. Por eso es bien importante, ¿ok? Como dice, como termina diciendo este versículo, ¿ok? Y reconocían que habían estado con Jesús. Déjame hacer un paréntesis en esto y te hago esta pregunta. ¿Cómo te identifica la gente a ti? ¿En qué concepto te tiene la gente a ti? Porque si tú dices que eres cristiano, ¿ok? Entonces si tú dices que eres cristiano, no solamente se trata de decirlo, sino que tenemos que reflejarlo. Y vuelvo y te lo digo, lo vamos a reflejar en nuestra forma de ser, no vamos a reflejar nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de actuar, si lo puedo decir así, en nuestro caminar, lo vamos a reflejar con nuestro testimonio. Por eso la pregunta es, ¿cómo te ve la gente? Porque es muy importante, y digo importante porque si tú dices que eres cristiano, entonces si tú eres cristiano y te consideras cristiano y en un tiempo aceptaste al Señor como tu Salvador, ¿verdad? Entonces quiere decir que tú deberías de pasar tiempo con el Señor. Así como dice este versículo, mira, a Pedro y a Juan los identificaron como dos personas que habían estado con Jesús. ¿Por qué?
por su forma de hablar, por su forma de expresarse, porque hablaron con denuedo. Y por eso te dije que subrayaras la palabra valor. O sea, no se quedaron callados. ¿Ok? ¿Ya te cayó el 20 o todavía no? Porque no se quedaron callados. Si tú te consideras un cristiano, si tú pasas tiempo con Jesús, ¿sabes una cosa? La gente no solamente te va a identificar y va a decir, no cabe duda que ellos han estado con Jesús, sino que también vas a tener el valor para hablar, para compartir, para testificar, para compartir la palabra del Señor. Aquellos que lo necesitan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al pasar tiempo con Jesús, de acuerdo a lo que dice este versículo aquí en Hechos 4:13, dice, ¿ok?, que esta gente quedó maravillada. ¿Por qué quedó maravillada? Porque hablaron con denuedo y porque habían estado con Jesús. Cuando pasamos tiempo con el Señor, Él nos va a dar ese denuedo, o sea, la energía, el poder, el valor para hablar. ¿Y hablar de qué? Bueno, mira, te lo voy a leer para que tengas una idea. Vamos al libro de los Hechos rapidito, Hechos 4, ¿ok? Hechos 4 vamos a leer desde el versículo 8, ¿ok? Para poder entender, cuando yo te digo, cuando pasamos tiempo con Él, Él nos da el denuedo, o sea, la energía, el poder, el valor para hablar. ¿Y hablar de qué? Bueno, mira lo que dice el versículo 8 aquí en Hechos 4. Vamos a leer. Dice, entonces Pedro, fíjate lo que dice, lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Identifican a Pedro al igual que a Esteban, ¿verdad? Porque Esteban lo identificaban como un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí a Pedro lo están identificando lleno del Espíritu Santo. Y sabes una cosa, tú y yo tenemos ese mismo Espíritu. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo que mora, que habita en nosotros. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ahora, quiero hacer énfasis en Pedro, porque Pedro fue aquel que le dijo al Señor, Señor, yo a donde tú vayas yo voy a ir y yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, ¿verdad que sí? Bueno, el Señor Jesús le respondió y le dijo, mira, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y conocemos la historia, ¿verdad? Porque cuando empiezan a identificar a Pedro o lo cuestionan en cuanto a que él anduvo con el Señor, él lo negó. Lo negó de tal manera que hasta maldijo. O sea, dijo hasta maldiciones, maldijo, dijo, yo no he andado con él, yo no lo conozco. Te estoy dando mi versión, ¿ok? Entonces dice aquí, y luego Pedro también fue aquel que cuando Jesús fue arrestado, dice la palabra que lo seguía de lejos. O sea, Pedro lo seguía de lejos, ¿ok? Pero entonces vino el día de Pentecostés, fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y quién fue el primero que se puso de pie? Y habló. Bueno, entonces aquí dice, eso te lo dejo de tarea. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre, fíjate lo que dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces Jesús, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego mira lo que dice el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora vamos a leer el versículo 13. Después de que escucharon a Pedro, después de que Pedro se expresó y dijo todo lo que dijo, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban
y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Ok? Quiero repetirte esto. Cuando pasamos tiempo con Jesús, cuando pasamos tiempo con el Señor, Él nos da el denuedo, Él nos da ese valor, ¿verdad? Ese ardor, esa pasión, si lo pudiera decir yo. ¿Ok? Para hablar, ¿y para hablar de qué? Para hablar de las maravillas de Él, para hablar de su palabra. ¿Ok? Para hablar, ¿ok?, de lo que Él ha hecho en la vida tuya, ¿ok?, el testimonio que vamos a dar. Pero tenemos que tener el denuedo. Y el denuedo lo vamos a tener, ¿ok?, cuando pasamos tiempo con Él. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar el valor, Él nos va a dar la energía, Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la pasión, el ardor, ¿ok?, para poder hablar. Y déjate digo esto, todos nosotros que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, deberíamos, en verdad, de tener ese denuedo. Debemos de tener ese valor, que no nos quedemos callados, que cuando Dios nos presente a una persona o nos ponga a una persona y nos diga esa vocecita, háblale de mí, dale testimonio de lo que Dios ha hecho, no te quedes callado. No te quedes callado. Mira, te voy a dar este ejemplo y creo que el domingo no lo di, pero te lo voy a dar ahorita. El Señor lo pone en mi corazón. ¿Ok? Tú deberías de tener el denuedo para llevar a alguien más a la iglesia el domingo. Tienes toda una semana para ver a quién vas a invitar, y no solamente invitar, sino decirle a esa persona, si quieres yo te recojo y vamos a la iglesia para que vayas aprendiendo de las cosas de Dios, para que vayas aprendiendo del reino de Dios. Pero cuando nos quedamos callados y no invitamos y no compartimos, ¿verdad?, la palabra de Dios a ese que la necesita o a esa persona que quisiéramos llevar a la iglesia, entonces quiere decir que no tenemos ese llamado denuedo y lo deberíamos de tener. ¿Sabes qué? Porque no deberíamos de quedarnos callados. Por eso vuelvo y te lo digo, cuando pasamos tiempo con Él, Él nos da el denuedo, o sea, la energía, el poder, el valor para hablar y hablar de Él. Es importante pasar tiempo con Él. Yo quiero invitarte a que en medio de todas tus ocupaciones, en medio de todo tu trabajo, en medio de todo lo que tú tengas que hacer, siempre, cada día, procura pasar un tiempo con Él. Procura pasar tiempo con Él. Que la gente, cuando te vea, diga, no cabe duda que han estado con Jesús. No cabe duda que han estado con Jesús. Le compartí a la gente ahí en el lugar de su gracia cuando mis hijas estaban pequeñas. Dania creo que todavía ni tenía el año, estaba chiquita, era una bebé, y recuerdo que Gabriela me pidió que les diera un baño de burbujas, como dicen, estaba en la tina, y dijo, papi, dame un baño de burbujas. Bueno, le pusimos su sillita a Dania para que no se resbalara, se sentara, y ahí Gabriela y ella estaban jugando. Mi esposa dijo que iba a ir a la tienda, que iba a ir al Walmart, pues que le vaya bien. Le dije que te va bien, yo me quedo aquí con las niñas. Y recuerdo que estábamos jugando y de repente Gabriela me dice, papi, métete al agua. Le dije, no, yo aquí me quedo afuera. Dice, papi, métete al agua. Bueno, pues ahí me convencieron, me metí, me senté, empecé a jugar con ellas. Y de repente, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero recuerdo que se oyó cuando abren la puerta, y Gabriela, toda asombrada y toda asustada, me dice, mami, me dice así, ¿verdad?, que ya había llegado la mamá. Cuando mi esposa abre la puerta y ve que estamos ahí en la tina, que estamos ahí jugando, recuerdo que sus palabras fueron las siguientes cuando miró a Gabriela y cuando miró a Dania. Recuerdo que dijo, no cabe duda que han estado con su padre. Y eso se me quedó a mí, ¿verdad? Y me acuerdo que le dije, oye, qué bonito fuera que la gente cuando a nosotros nos vea, ¿verdad?, puedan decir, no cabe duda que han estado
con su Padre. Por eso quiero animarte, en verdad, a que pases tiempo con el Señor, porque el versículo, como te digo, termina diciendo aquí en Hechos 4:13, y les reconocían, ¿verdad?, que habían estado con Jesús. Tú que eres cristiano, tú que eres un hijo de Dios, pues deberías de reflejar, que has estado con el Señor. No diría yo tienes, porque la palabra tienes para mí es cuando tienes que hacerlo a la fuerza, pero más bien es muy importante que pasemos tiempo con el Señor. Por eso vuelvo y te lo digo, mira, yo no sé cuántas ocupaciones tengas durante el día, pero siempre es muy importante pasar tiempo con Él, porque ese tiempo va a ser un tiempo especial, va a ser un tiempo en el que tú vas a poder desahogarte, va a ser un tiempo en el que tú vas a poder estar a solas con Él. Y cuando tú pasas ese tiempo a solas con Él, Él te va a dar, vuelvo y lo repito, el denuedo para que el valor, la energía, el ardor, la pasión, para que puedas compartir de Él. Así que te animo, y con esto termino, a que pases tiempo con Él. Amén. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, si tienes a alguien ahí, dile, bueno, espero que el día de hoy hayas aprendido algo. Y quiero dejarles ya con esto, voltea con la persona que tienes ahí a tu lado, dale una sonrisa y dile lo siguiente: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, les mando un abrazo. Los espero ahí este domingo. A los que no estuvieron, bueno, pues perdieron la oportunidad de escuchar el testimonio de mi sobrina, ¿verdad? Pero te animo a que este domingo no pongas excusas, no pongas pretextos, para que puedas estar ahí en el lugar de su gracia. Así que no hagas otra cosa, porque es bien importante también que te congregues, Es muy importante que te congregues. Así que te voy a estar esperando este domingo a partir de la 1 de la tarde. Ahora también te voy a dejar con esto, Si eres cristiano, si has pasado tiempo con el Señor, pues te voy a animar a que invites, a que lleves a alguien más, que le hables a esa persona que vas a invitar, a esa persona que vayas a llevar con denuedo y autoridad, para que las palabras que salgan de tu boca toquen ese corazón, enciendan ese corazón de tal manera que diga, oye, yo quiero acompañarte el domingo a la iglesia. Así que si tienes a alguien ahí a tu lado, dile, no te quedes callado, invita a alguien más. Así que familia del lugar de su gracia, una vez más nos vemos este domingo a partir de la 1 de la tarde. Amén, amén.